Job capítulo 25 y nos dice aquí la Sagrada Escritura. Respondió Bildad suita y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en las alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Y aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo de Hombre también gusano. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Pensando y orando con respecto a esta reunión, el Señor me llevó por su espíritu concretamente a este pasaje. La verdad es que estaba ya jugando un poco entre diferentes pasajes que tenía en mi mente, pero finalmente pues este pasaje se quedó grabado claramente en mi corazón. El título que he dado a lo que vamos a tratar en esta mañana es la pregunta del millón. La pregunta del millón. Esta frase, la pregunta del millón, viene de un programa, un concurso de la televisión en los Estados Unidos hace ya unos cuantos años, en que los que estaban participando pudieron llegar a ganar $1,000,000, contestando, por supuesto, correctamente todas las preguntas. El programa ya no existe, pero la frase sí sigue siendo bien conocido en todo el mundo. Y la frase significa, la pregunta del millón, se trata de una pregunta realmente importante, pero a la vez difícil de encontrar la respuesta. Y para nosotros en esta mañana la pregunta del millón es la misma que Bildad, aquí el siervo de Job, lanza en este discurso, en el versículo 4, donde dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? La pregunta del millón. Y esto es tan importante, esta pregunta, que de hecho todo el mundo sin excepción debe estar haciéndoselo. Es la pregunta que tú debes estar haciéndote en esta mañana, la pregunta que yo también debo estar haciéndome, porque no hay nada más importante que esto. Y de hecho, con la ayuda del Señor, es lo que vamos a hacer precisamente en esta mañana. ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Porque su respuesta bíblica da solución al problema más fundamental, más básico de todo ser humano. Y el problema, por supuesto, en el contexto de la Escritura, no es otro sino es el pecado. Y por esto pongo énfasis concretamente en esa frase, la respuesta bíblica. Porque hay otros montones de respuestas entre el mundo de la filosofía, el mundo religiosa, etcétera, etcétera. Hay muchos, pero todos son completamente equivocados. Y lo peor es que todos conducen a la muerte eterna, a la eterna separación de Dios. Pero por el contrario, la respuesta bíblica garantiza la vida eterna. O como Cristo dice, la vida en abundancia. Entonces es imprescindible para nosotros aquí en esta mañana encontrar la respuesta bíblica a esta pregunta del millón. Y por ello vamos a considerar en primer lugar lo que esta pregunta revela.
Y fijaos que estamos obligados a hacer eso, pero una pequeña palabra que hay en esta pregunta es la palabra pues. ¿Cómo pues? No es cómo se justificará el hombre con Dios, no, ¿cómo pues? ¿Cómo entonces se justificará el hombre para con Dios? Y esta palabra pues nos está obligando a mirar para atrás, aquí no solo en el contexto inmediato de este capítulo 25 de Job, sino en el contexto más amplio de toda la palabra de Dios para encontrar la respuesta por qué necesitamos solucionar este problema del pecado, por qué necesitamos ser justificados delante de Dios. Fijaos que en los versículos 2 y 3 que hablando de Dios dice el señorío y el temor están con él, es decir, con Dios. Él hace paz en sus alturas, tienen sus ejércitos número. ¿Sobre quién no está su luz? Bildad aquí está subrayando una característica, una descripción fundamental de la persona de Dios. Está afirmando que el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que ha creado todo este universo, es soberano. Soberano en todo lo que hace. Pero cuando miramos en el contexto más amplio de toda la Escritura, descubrimos también otras características o atributos de Dios. Y entre ellos descubrimos que Dios es un Dios justo. Que Dios a la vez es un Dios santo. Lo cual significa que en su justicia Dios de ninguna manera puede tolerar lo que es injusto. Y que Dios, quien es santo, de ninguna manera puede aceptar ni mucho menos tolerar lo que es corrompido por causa del pecado. Así que, pues, vemos aquí que Dios, en esta condición, siendo justo, siendo santo, demanda de que los que están en su presencia, los que vienen a Él, los que están con Él, tienen que llevar estas mismas características. Y aquí es donde está el problema, y es lo que Bildad está reconociendo aquí, porque habiendo lanzado esta primera pregunta, viene ahora con otra pregunta. Y dice también en ese mismo versículo, ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? Dios sí es limpio, Dios sí es justo, Dios sí es santo, pero los seres humanos, ¿cómo llegamos nosotros a Él si es que nosotros somos todo lo contrario por naturaleza? En los versículos 5 y 6, Él sigue con su razonamiento. Dice, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. O sea que habiendo establecido cómo es Dios, solamente enfatizando algunas de esas características que tienen que ver con la respuesta a nuestra pregunta, a continuación, Él entonces enfoca la persona del ser humano. Este ser humano, que originalmente fue creado en la imagen de Dios. Ahora, cuando hablamos de la imagen de Dios, es importante que entendamos de lo que estamos hablando. Porque la imagen de Dios no es física, porque Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo como tenemos nosotros. Entonces hay que entender en el contexto de la Escritura que está hablando de la imagen espiritual. Y cuando vamos al Nuevo Testamento descubrimos que cuando el hombre es creado de nuevo en la gracia de Dios, Él lleva características que fueron perdidos allí en el Edén cuando el hombre levantó en rebeldía contra su Creador. En su origen, el hombre creado en la imagen de Dios tenía justicia. El hombre creado en la imagen de Dios tenía santidad.
El hombre creado en la imagen de Dios tenía conocimiento de Dios y por eso estaba disfrutando allí en el de Edén día tras día de una preciosa comunión con su Creador. Pero desgraciadamente, cuando llegamos al capítulo 3 del libro de Génesis, descubrimos que entró la rebeldía del hombre. El hombre se levantó en contra de su Hacedor, quería hacerse como Dios mismo. Y como resultado, él perdió estas características de la imagen de Dios. En otras palabras, lejos de ser justo, por causa de su pecado, es injusto. Lejos de ser santo por su pecado, es corrompido, depravado por el pecado. Lejos de tener un conocimiento pleno de Dios esencial para estar disfrutando de la comunión con Dios, el hombre se queda completamente ignorante. Y esta descripción se repite una y otra vez a lo largo de toda la revelación de Dios, pero en ningún lugar más claro que en la profecía de Isaías en el capítulo 1. Fijaos, porque eso es muy importante. Dice aquí en Isaías capítulo 1, versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón dolido, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana ni herida, ni sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas. ¿Qué aprendemos de esto? Que cada facultad de nuestras almas, cada parte de nuestros seres, está corrompido y depravado por causa de nuestro pecado. Y este es el mensaje que está amplificado una y otra vez a lo largo de toda la palabra de Dios. Acabamos de citar del Antiguo Testamento, pero vamos a citar también del Nuevo Testamento, en esta ocasión de Romanos, el capítulo 3, el versículo 10. El apóstol Pablo está escribiendo y dice, como está escrito, está citando las escrituras del Antiguo Testamento y para ser concreto, el Salmo 14. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay, ni siquiera uno. El mensaje aquí no solo es enfático, sino que es universal. Es una descripción de toda la raza humana, es una descripción de ti, es una descripción de mí. Nos describe como seres humanos injustos, incapacitados por nuestro pecado delante de Dios y por lo tanto merecedores de la ira, del castigo de Dios, de ser echados para siempre de su presencia. Ahora, eso nos lleva a considerar en segundo lugar la respuesta, y quiero enfatizar la respuesta bíblica a esta pregunta. La respuesta no es mía. La respuesta no es de esta congregación, no es del mundo evangélico reformado. La respuesta es bíblica. Dice aquí Bildad, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? La respuesta, hermanos, es realmente asombrosa, casi increíble.
Porque fijaos y escuchadme bien la respuesta bíblica. Dios obra de tal manera que deja de culpar al pecador. Dios obra de tal manera que deja de culpar al pecador. Y nos estamos preguntando a la luz de lo que hemos visto y cómo puede ser eso. Desde luego, en la luz de la Escritura, no es porque Dios de repente es tan misericordioso, tan amoroso, de que, bueno, ya pasa por alto. No da importancia a lo que es el pecado. No, en Nahum capítulo 1, versículo 3, leemos: Jehová no tendrá por inocente al culpable, no tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo puede Dios en su justicia declarar justo aquel quien por naturaleza es injusto? La pregunta del millón. El problema aumenta aún más sabiendo que Dios, a la vez que es justo, es santo. Hasta tal punto que los mismos ángeles, Isaías capítulo 6, entrando en la presencia del Señor, tiene que cubrirse sus caras. Y leemos en Habacuc capítulo 1, versículo 3, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ahora podemos entender un poco mejor la intensidad de esta pregunta de Bildad. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Es posible saber con certeza que siendo pecador puedo ser justo delante de Dios? ¿Puedo ser aceptado por Dios? ¿Que Dios me puede declarar justo? La respuesta bíblica es muy contundente. Sí. Sí. Sí es posible. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser posible? Y aquí es importante la respuesta bíblica. Ahora, esta respuesta es muy amplia, es lo que es el contenido de toda la Escritura, especialmente del Nuevo Testamento. Pero voy a citar solamente dos versículos que recogen realmente lo que es la respuesta bíblica de toda la Biblia. Primero en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Leemos: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No sé si os habéis notado que en la lectura que hemos hecho a la mitad del culto, desde el capítulo 4 de Romanos, en este primer versículo que leímos, al final de este versículo encontramos esta frase: la justicia de la fe. La justicia de la fe. Lo que es inequívoca es que Dios no declara nadie justo a base de su capacidad para guardar, para cumplir la ley de Dios. Y sin cumplir la ley de Dios, no hay manera de ser aceptado delante de Dios. La ley de Dios es la expresión de la persona de Dios y de la voluntad de Dios. Y si cumplir perfectamente la ley de Dios, nadie puede ser aceptado como justo delante de Él. Entonces, ¿cómo puede ser? Ya que nosotros no solo somos incapaces, sino que continuamente estamos quebrantando la ley de Dios con nuestras bocas, con nuestros pensamientos, con nuestros hechos. ¿Y la respuesta bíblica? Solo por la justicia de la fe. Entonces, ¿qué es esta justicia de la fe? ¿En qué está basada?
De nuevo, la Biblia es muy transparente en su respuesta porque dice que la justicia de la fe es a base de lo que Dios mismo hace por medio de su amado Hijo, al cual Él envió aquí a nuestro mundo. Y ese es un mensaje no solo del Nuevo Testamento, es también del Antiguo Testamento. De hecho, el Señor muchas veces venía hablando precisamente de eso al pueblo de Israel. Y en ningún lugar más claro que cuando hablando por su profeta Jeremías en el capítulo 23, nos dice así en los versículos 5 y 6. Dice el Señor, y el profeta está hablando proféticamente. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, y Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Esto es la justicia de la fe. Es la justicia que tú necesitas. Es la justicia que yo también necesito. No es una justicia enfocado, basado en nosotros, en algo que nosotros logremos a través de nuestras obras morales o obras espirituales. El Señor habló muy claro al pueblo de Israel porque igual que hoy, también en los tiempos de Israel, todos o muchos pensaban que por sus propios méritos, es decir, los méritos que ellos podrían ganar por su obediencia a la ley de Dios, podrían agradar a Dios y ser aceptados por Él. Entonces el Señor, hablando por su profeta Isaías, dice en el capítulo 64, versículo 6, todos nosotros. Isaías, el profeta, está incluyéndose a sí mismo, porque es universal. Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué hacemos con un trapo sucio? Lo tiramos porque no sirve, no vale para nada. La única justicia, por lo tanto, que asegura ser aceptado por el Señor es la justicia que Él mismo provee para nosotros. Jehová, justicia nuestra. Es importante esta frase, porque durante mucho tiempo Lutero tenía una tremenda lucha. Eso fue lo que el deseo de su corazón, llegar a tener esa certeza de ser aceptado delante de Dios. Y cuando él estaba leyendo el Nuevo Testamento, en concreto el libro de Romanos, él encuentra constantemente esta justicia de Dios. Y él en su mente está pensando, pero si Dios es justo y nosotros somos injustos, no puede tolerar a nosotros, no puede aceptarnos. Pero él estaba enfocando el atributo de justicia, lo que corresponde a la persona de Dios. Pero nuestro texto aquí en Jeremías no dice Jehová es justicia, lo cual es cierto. Porque si eso es el mensaje del Evangelio, ni tú, ni yo, ni nadie puede tener consuelo, sino todo lo contrario. Que la justicia de Dios se revelará desde el cielo, como dice Pablo en Romanos, contra toda injusticia. Y por lo tanto todo el mundo está condenado y echado y rechazado de la presencia de Dios. Pero en nuestro texto no dice que Jehová es justicia. El texto dice Jehová es justicia nuestra. En otras palabras, la justicia que Dios provee para el injusto pecador por medio de su Hijo
Jesucristo. Por tanto, la justicia revelada en el Evangelio es la que viene de Dios para justificar el pecador delante de Dios. Pero, ¿cómo puede Dios justo declarar y aceptar justo lo que por naturaleza es injusto? En primer lugar, para justificar el pecador, Dios imputa o atribuye la culpa de nuestro pecado a Cristo como el fiador, el sustituto de su pueblo. En 2 Corintios 5:21 leemos este texto. Al que no conoció pecado. Hay solo uno que no ha conocido pecado. Adán en un tiempo no conoció el pecado, pero luego lo conoció. El último Adán, el Señor Jesucristo, es el único que no conoce pecado. Nunca, jamás ha pecado. Y dice nuestro texto aquí, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Dios hizo a Cristo convertirse en un pecado por el hecho de que Él recibió nuestro pecado. Todo lo contrario, Él es impecable. Pero como el representante de su pueblo, Él vino con el propósito de representarnos delante de Dios, y para representarnos delante de Dios Él tenía que ser justo y perfecto, y lo era. Y como tal, en nuestro lugar, llevando la culpa de tu pecado, la culpa de mi pecado, Él vivía cada día de su vida en perfecta armonía a la voluntad de Dios revelado en la ley de Dios. Él dio satisfacción a la justicia de Dios, algo que tú y yo jamás pudiéramos haber hecho. Pero por el hecho que nosotros ya habíamos quebrantado esta ley, hay que cumplir la amenaza del Señor ahí en el Edén. En el día que comieres, dijo el Señor a Adán, ciertamente morirás. Y no solo es la muerte física, es la muerte espiritual, pero es también la muerte eterna, la eterna separación de Dios. Y es por esto cuando llegamos a la cruz, contemplamos nuestro sustituto, nuestro fiador, el quien está allí en nuestro lugar, cargado con la culpa de tu pecado, la culpa de mi pecado. Y es allí en la cruz donde le escuchamos clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es esta separación que vemos aquí en este momento? Es nuestro sustituto recibiendo lo que nosotros debiéramos haber recibido, el castigo de Dios. Y Cristo sufrió todo nuestro castigo, todo lo que nosotros merecíamos, en todo, menos en su eternidad. Porque Él dio satisfacción a Dios, siendo el sacrificio por nuestros pecados, Él dio satisfacción a Dios. Pero no solo esto. Para justificar el pecador delante de Dios, Dios también imputa o atribuye la justicia de Cristo a nosotros. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Para que nosotros recibiésemos la justicia, la única justicia que puede ser aceptada por Dios. Eso es lo que Dios hizo por medio de la obra de Cristo. Al principio del culto hemos leído en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 30 dice, mas por Él, es decir, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí aprendemos que por la obra de Cristo, nosotros pecadores que creemos en Cristo,
hemos sido hechos justos, justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el original esa es una frase tremendamente fuerte. No es que simplemente somos hechos justos en Cristo. Es mucho más que esto. Es que somos justos delante de Dios. ¿Saben lo que eso significa? Cuando Dios mira el pecador vestido, digamos, con la justicia perfecta de Cristo, le ve exactamente de la misma manera que ve a su Hijo. Nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Como si nunca hubiéramos pecado. Porque, como dice la Escritura, nosotros somos hechos justos por Cristo. Romanos 5:19, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Ahora bien, eso es maravilloso, ¿verdad? Pero la pregunta del 1000 es, ¿cómo puedo yo, pecador, injusto, tener la certeza de que yo soy justo, aceptado como justo, declarado como justo delante de Dios? Espero que eso también es la pregunta que tú también te estás haciendo en este momento, si es que todavía no lo tienes cierto en tu testimonio. Y la respuesta bíblica es muy tajante. Por lo que ya hemos aprendido, desde luego no podemos enfocarnos en nosotros mismos. Tú y yo no tenemos ninguna justicia para presentar delante de Dios. Y hemos leído nuestra justicia como trapo de inmundicia ante la presencia del Señor. Entonces, siendo pecador, ¿cómo puedo yo ser aceptado por Dios? Solo puede ser por la fe. Solo por la fe. Fijaos en Romanos 3, versículo 22, leemos, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y versículo 24, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo es por medio de la fe. ¿Qué significa esto? Lo que no significa es que Dios ha hecho todo esto, toda esta obra, esta representación de Cristo en nuestro favor, y lo único que Dios demanda de ti y de mí es que de alguna manera nosotros creamos, nos esforcemos de alguna manera para poder creer esto y aceptarlo. La Biblia dice claramente que en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La fe no es de vosotros, pues es don de Dios. En otras palabras, todo lo que necesitamos para ser justificados delante de Dios está provisto para nosotros en la persona y en la obra de Jesucristo. Hasta nuestro arrepentimiento, hasta nuestra fe, todo está incluido. Ahora, la cuestión es, ¿pero dónde o cómo se recibe esta fe? Otra vez la Biblia nos responde. Romanos 10, versículo 17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto es la buena noticia del Evangelio. ¿Por qué? Sobre todo para nosotros ahora, en esta mañana. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Estamos aquí leyendo la Biblia. Estamos aquí meditando en la Biblia. En otras palabras, estamos justo donde Dios quiere que estemos para darnos el don de la fe. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es, digamos, estrechar esta mano de la fe y recibir, porque a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, son hechos justos delante de Dios. Así que esto solamente es por la fe. Ahora la pregunta del millón para ti es esta. ¿Eres tú justificado?
¿Eres justo delante de Dios? ¿Sabes esto con certeza? ¿Puedes responder afirmativamente a esta pregunta? Porque si es así, ¿a base de qué es esta justicia tuya? ¿Es a base de ti mismo o a base de lo que Cristo ha hecho? Si no es la justicia de Cristo recibida por la fe, el mensaje de la Biblia es bien clara. No eres justo delante de Dios, todavía estás en tus pecados. Así que esto es algo tremendamente importante. La pregunta del millón, su respuesta. ¿Tienes la respuesta? ¿La respuesta bíblica? Tienes que saberlo. Tienes, y es posible tener esta certeza, esa seguridad. Y si estás aquí hoy, en esta mañana, y no tienes la respuesta afirmativa a esto, aquí estamos nosotros precisamente como siervos del Señor para ayudar, para servir en esto. Pues habla con nosotros después del culto y será un gozo para nosotros precisamente, pues abrir la Escritura y seguir hablando y explicando aún más sobre este tema. Pero no dejes este lugar hoy sin esta certeza, llevando esta certeza en tu corazón. Yo soy justo delante de Dios por quien es Cristo y por lo que Cristo ha hecho por mí. Termino con las palabras de Romanos 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, en la certeza de la gloria de Dios. Señor, te damos muchas gracias que en tu palabra encontramos la respuesta a esta pregunta del millón. Gracias por la claridad del Evangelio y gracias por esta tremenda provisión que tú nos das en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tal amor, porque Dios manifestó su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Obra, Señor, tu palabra en cada uno de nuestros corazones para reafirmar nuestra seguridad de la justificación delante de ti, y en aquellos que todavía no te conocen, obra tú, Señor, esta fe en sus corazones, para que hoy sea el día en que ellos también lo tengan por cierto. En el nombre de Cristo te lo pedimos, damos las gracias. Amén.